Disociados, el podcast sobre drogas con la dosis exacta de evidencia y reducción de daños. Buen viaje. No sé, bebé. No sé, bebé. No sé, bebé. ¿Todo bien? ¿Esa es una canción? Sí, es una Okay. canción. Sí. Siempre he creído que es como un video por ahí, así. No, es una canción. Ok. Bueno, disociados. Hola, bonjour. Hello, bigits. Konbanwa, konnichiwa. Bueno, es que esos ya lo escuchan en todo el mundo, ¿o qué? Sí, obvio. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Hello. Ay, como podrán ver, nos hace falta a un integrante. Claro, hoy no está Ricardo, entonces andamos como desmecatados. Ricardo, ¿dónde estás? No tenemos quien nos ponga control. Exacto. Que nos limite. Entonces vamos a cotorrear, nadie nos va a regañar, va a ser la cotorriza. ¿O no? ¿O no? ¿O todo va a salir mal? Bueno, no, ya, vamos a centralizarnos. Ok, vamos a hablar este episodio sobre... El episodio 4. Episodio número 4, exacto. Episodio número 4. ¿Y de qué creen que va a ser? Reducción de riesgos y daños. O reducción y mitigación de los daños. Ok, me gusta. Reducción y mitigación. O mitigación. Y mitigación de los daños. Sí. Me gusta. Es que, ¿qué creen que pasó hoy? Estamos súper emocionados aquí en Disociados porque asistimos a un curso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México, organizado por varias instancias y varias instituciones y asociaciones de la sociedad civil sobre reducción y riesgos y daños. Exactamente. Pero bueno, aquí está Drux y yo soy Mario. Ok. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, konnichiwa. Sí, nos invitaron a este curso virtual de reducción de riesgos. Bueno, me invitó Drux como parte de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoidea AC. Exacto. Ajá, y pues recibimos muchísima información que les vamos a pues ahora compartir. Entonces ahora pues ya soy una persona interesada, preocupada en el tema de drogas con diploma. Uh-huh. Ya tengo mi... Sí, oye, ¿te graduaste hoy? Sí, muy bien, exactamente. No, y pues la verdad, gente muy interesante que sabe totalmente del tema, los expertos como Hugo, Fanny, digo, no, obviamente no voy a mencionar a todos, pero claro, porque no me voy a acordar de los nombres, pero digo, la gente de Inspira, del Instituto RIA, de YAPA mexicana, también, de la Comisión de Derechos Humanos estuvo, de los CONASAMA. No, muchas instancias. Mucho aprendizaje. Ajá. Mucho aprendizaje. Sí, estuvo genial. Esa es la segunda vez que ocurre este curso y es la primera vez que yo participo como ponente, ¿no? Eso también es algo, pues, un hito histórico en mi vida. Estuvo increíble. Hablé sobre análisis de cannabis porque ahí es lo que yo hago a través de la asociación, justamente la AMCAM, son las siglas, Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. Y... nos invitaron el año pasado, el 2023, a participar en el Comité de Reducción de Riesgos y Daños de la Ciudad de México. Y ahí yo voy y hago análisis de cannabis, justamente con este enfoque de reducción de daños. Y me tocó dar esa charla de cómo es que se lleva a cabo la intervención en estas intervenciones de alcance comunitario, ¿no? En donde ponemos ¿cómo se llama? Banners, una carpita, una sillita, nos sentamos, ponemos nuestras infografías, nuestros panfletos y nos ponemos a hablar de sustancias ahí con las compañeras. Ahorita, antes era Reverdecer Colectivo, ahora es un Instituto RIA. Muy padre, ¿no? Siempre las interacciones con todo ese equipo y con la gente, ¿no? Que se acerca. Entonces, pues de eso trató mi charla. Y también un poco de las medidas, o sea, ¿de qué hablamos ahí? Pues las medidas de reducción de riesgos y daños en el uso de cannabis, que quizás podemos llegar a platicar un poco en este episodio. Exacto. Pero cuéntales cómo me fue. No, brillaste muchísimo, por supuesto, como siempre. No, pues mira, este tema sí es bien importante porque nos interesa a todos cómo reducir precisamente los riesgos y los daños. Y algo antes de empezar en materia, pues sí, decir que pues todas las personas usuarias de sustancias quieren, de hecho, o sea, la mayoría desean accesar a los servicios de salud. O sea, sí es algo muy importante. Y todos desean también justo accesar, ¿no? a la disminución de los riesgos. Aquí es importante mencionar un mito que no mencionamos, por ejemplo, en el episodio 2,
de que las personas que consumen sustancias como si no fueran ciudadanos, ¿no? Como si no fueran dignos de confianza, y no es así. O sea, las personas que consumimos sustancias, digo, de entrada no todos los consumos pues son problemáticos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y las personas que consumimos sustancias también somos dignas de responsables, ¿no? O sea, de tener un trabajo, de confianza, de poder tratarnos si así lo queremos, ¿no? Y pues justo esto va muy de la mano también con esta parte de estar pues en el closet, ¿no? En el closet psicoactivo. No todas las personas pues pueden tener este privilegio porque a lo mejor en sus trabajos, ¿no? Pudieran tener un problema de que los corran, o en sus núcleos familiares también de que puedan ser problemático, ¿no? Porque siempre está esta idea de que es casi que un infortunio, ¿no? Tener un marihuano, bueno, no sé, alguien que tenga un usuario de sustancias o alguien con consumo problemático. Por eso es importante cómo nombramos, o sea, las cosas, ¿no? No decíamos en el episodio anterior, yo pues me puedo decir drogadicto sin ningún problema, pero no referirnos así, ¿no? Siempre decir de usuarios de sustancias, o en su caso dependientes o consumos problemáticos, ¿no? Cuando así lo sea. Sí, a mí me parece súper interesante esto, así como empiezas, porque en efecto me encanta esta frase: no todos los consumos son problemáticos. Creo que es así el núcleo de esta charla y el núcleo de por qué existe Disociados, ¿no? Así, o sea, este podcast. Y yo creo que también todas las medidas de reducción de riesgos sin años, ya sí. Porque en efecto, no sé si recuerdan en los episodios pasados que hablábamos de adicciones y cómo ese término lo vamos a intercambiar por uso problemático, ¿no? Entonces, ahorita que decimos no todos los usos son problemáticos, de alguna manera estaríamos diciendo que no todo consumo te va a llevar a una adicción, o no todo consumo es una adicción, ¿no? Así, digo, bueno, nada más como como poner un ejemplo con ese término del pasado, ¿no? Ya no vamos a usarlo más. Bueno, pero discúlpenos si lo llegamos a usar, porque en otros episodios también decíamos que es difícil a veces como disociarte de esta idea. Pero sí, en efecto, pues bueno, no todos los consumos son problemáticos. ¿Y cómo ven ustedes? ¿Qué piensan? Que a mí siempre me impresionaba eso de cómo es que con el alcohol, ¿no? Que al ser legal y llevar tanto tiempo legalizado, porque fue desde 1930, con esta historia que contábamos. Exacto. De Harry Anslinger. Claro, que fue Al Capone. Ajá, exacto, que acabó con la mafia de los Al Capone. Pero se fueron contra la marihuana. Y se fueron contra la marihuana, claro. Su chivo expiatorio. Y pues bueno, a partir de ese momento el alcohol se permite, y desde ese momento pues bueno, se generan ya alrededor del alcohol todo pues pues comportamientos y ideas y rituales, ¿no? Entonces, pues cómo es que en todas las familias siempre, cuando se consume alcohol, no sé, lo que yo siempre he visto es que hasta como que se alegran, ¿no? Las personas, o incluso si ven a alguien borracho, así de, ay, pues ya está pedido. Claro, es socialmente aceptado. Ajá, así, súper aceptado, exacto. Y que vimos que también en el alcohol, bueno, en el alcohol tampoco hablamos de alcohólicos, ¿no? Que claro. Decíamos de personas con consumo perjudicial. Claro, ¿no? Exacto. Sí, y también ahí en el alcohol hay medidas de reducción de riesgos. Igual aquí mencionamos alguna ahorita durante el podcast. Exacto. Sí, a lo que iba es que en esta parte del closet, ¿no? Que en el que nos encontramos las personas usuarias de sustancias, pues cómo permaneces en la oscuridad y creyendo que no eres digno, como decías, ¿no? De ser un ser humano igual que cualquier otro que consuma, por ejemplo, alcohol, ¿no? Y pues yo recuerdo que la pasé muy mal durante mucho tiempo, porque a pesar de no tener un uso problemático de la cannabis, no podía como poder disfrutar de una tarde, ¿no? Así con la familia a gusto, porque tenía que ocultarme, ¿no? Y por lo tanto, como todo lo que va acompañado de eso, o sea, que no me creía como digno, ¿no? De la celebración, ¿no? Porque, pues, claro, de alguna forma, si lo externaba, pues iba a ser señalado, ¿no? Segregado. Y por eso muy importante que también hemos visto y reflexionado acerca de esto, de la necesidad de salir del closet, ¿no? Del closet psicoactivo. Claro, sí. Porque al mismo tiempo, al salir, permite generar datos, ¿no? O sea, si nos hacen preguntas y respondemos una encuesta, que por cierto ya está ahorita la encuesta mundial del consumo de sustancias, que yo creo que estaría bueno ahí compartirlo en todas las redes.
Porque eso te traduce a datos, o sea, los datos se traducen a información y la información a conocimiento. Entonces, por lo ejemplo, si salimos del closet, estamos contribuyendo a generar conocimiento e información alrededor del uso de sustancias a nivel global, ¿no? Y por lo tanto, vamos también reduciendo el estigma porque ya se está hablando de ello y al mismo tiempo enunciando que somos individuos, que somos personas que también merecemos pues un trato digno, ¿no? Claro, como decía, somos ciudadanos igual que todos, tenemos derechos humanos, derecho a la salud y como decía, también las personas justamente quieren accesar a esos, a esa oportunidad de tener el enfoque de reducción de riesgos para mejorar su salud, ¿no? Claro. Pero pues muchas veces no saben dónde acudir, cómo hacerle, etcétera, ¿no? Aquí vamos a mencionar algunas justo de estas cosas. Claro. Y bueno, y parte de esto de la reducción de riesgos es justo lo opuesto a una visión criminalizadora o de enfermedad, ¿no? Que también eso está muy chido. Que no se trate de estar, pues eso, esta visión punitivista, o que sea de justo, o sea, como si fuera un tratamiento para enfermar, porque las personas también pueden ser usuarias, como decíamos, de uso adulto, ¿no? Y bueno, esta reducción de riesgos, algo que está también muy chido, pues es que justamente no va con la idea de prohibir, ¿no? No Exacto. Va con la idea de prohibir el consumo, sino que parte de la idea de que las personas consumen. Digo, la única posibilidad de que exista, o sea, simplemente es disminuir los riesgos. Nunca va a haber un riesgo como absoluto, o sea, como disminuir el riesgo por completo. Siempre va a existir. Claro. La única forma sería como no consumir ninguna sustancia, ¿no? Para que no haya riesgo. Sin embargo, algo bien chido que mencionaban es que nosotros pues no sabemos el contexto justamente de las personas, ¿no? Exacto. O sea, nosotros no podemos cambiar los contextos y entonces es donde nosotros lo que podemos hacer es justamente, me refiero a las organizaciones o nosotros como dando información para que puedan disminuir precisamente el riesgo, que es, o la mitigación del daño, ¿no? Que hablábamos, la diferencia es que el riesgo es cuando algo que todavía no sucede y el daño es algo que ya está pasando. Claro, sí, exacto. Y me gusta toda esta parte, como que me parece impresionante cómo es que el discurso pues patologizante, ¿no? Y que va acompañado de un discurso científico, pero lo voy a decir mejor como pseudocientífico, ¿no? Porque como que en general la gente no sabe qué es la ciencia, ¿no? Así, y eso tiene que ver mucho con quién tiene el control del conocimiento sobre la salud y es la comunidad médica, ¿no? Así como que ahorita la comunidad médica controla, monopoliza la salud. Pero como la comunidad médica, o sea, la medicina no es una ciencia, algo que normalmente no se suele saber, ¿no? De quienes estudian medicina, pues creen que saben de ciencia. Entonces, normalmente esa comunidad es la que está hablando en nombre de la ciencia, pero pues hablar en nombre de la ciencia es muy difícil, porque primero hay que saber ciencia y luego saber cómo se practica la ciencia. Por ejemplo, el método científico, cómo se emplea el método científico. Y pues no sé, luego, como para poner un ejemplo y no dejarlo así como de, ay, qué diablos está diciendo este amiguito, pues no sé, cuando mencionan, es que ya se ha comprobado que este aparato promueve la neurogénesis. Se ha comprobado científicamente. Bueno, pero a ver, científicamente, ok, está publicado, supongo, ¿no? Entonces, valdría la pena decir, a ver, ¿dónde está publicado? ¿Es una revista que está revisada por pares? No, bueno, ¿de qué tamaño es su N? ¿No? ¿De cuántas personas fueron analizadas? O sea, bueno, a lo que voy es que la ciencia es difícil, ¿no? Hacer ciencia es difícil. Entonces, todo esto va acompañado ahora sí de este discurso como patologizante, que estigmatizante hacia las personas, porque normalmente se dice es que no consumas, te hace daño, ¿no? Ya está demostrado, te hace daño, ¿no? Y entonces no está, como dices, contemplando todo este contexto en las personas, solo utiliza en el nombre de la ciencia, en el nombre de la salud, utiliza este dato y lo arroja sobre una persona y además como la estigmatiza, ¿no? La llena de ideas pues incorrectas, ¿no? Porque pues también se ha demostrado otras cosas, ¿no? También ya se sabe que los entornos sociales son muy importantes para entonces analizar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y también todos estos datos de
pues de que sabemos que la prohibición no funciona porque los consumos siguen aumentando, porque la violencia sigue aumentando. Sí, todas esas cosas que hemos comentado, o sea, que simplemente el prohibir no funciona para disminuir justamente el consumo, que solamente genera violencia, que la gente no accesa a la salud. O sea, sí, todas estas cuestiones que son, pues, en realidad más problemáticas, ¿no? Y como dices, o sea, que solamente dicen no consumas, vive sin drogas y no a las drogas, pero, o sea, sin ninguna evidencia, como generalizando todo consumo y dosis como si fuera lo mismo, en fin, ¿no? Todas estas cuestiones que son pues realmente que no ayudan, ¿no? Exacto. Y pues bueno, hablando un poco en materia de la reducción de riesgos y daños, veía algo que hace notar es que estas medidas tendrían que ser pragmáticas, ¿no? Lo cual se me hace muy chido, o sea, como anteponiendo a los usuarios, justamente sin estigmatizar, o sea, medidas que se puedan realizar, tanto, o sea, igual en la comunidad o en todos lados, ¿no? O sea, que incluso con un acercamiento desde la confianza, ¿no? Generando empatía con las personas usuarias, o sea, no estigmatizándolos, nuevamente recurro a esa palabra, o sea, por ejemplo, que no haya presencia policíaca, ¿no? O sea, que pueda ser desde el anonimato incluso, ¿no? O sea, si tú no quieres a lo mejor decir tu nombre en algunos casos, ¿no? Entiendo que es importante levantar un censo con cierta información, pero estas medidas tienen que ser rápidas, me refiero a que se antepongan las personas antes que la burocracia. Que no haya un papeleo inmenso para todas estas medidas de riesgos y daños que vamos a ver ya a continuación, algunas, ¿no? Muy interesantes, claro, que son bien chidas estas, para que podamos consumir, bueno, digo, sin que sea esto una invitación al consumo, pero las personas que consuman, que puedan consumirlo y tengan menores daños en su salud, ¿no? Exacto, sí, porque al mismo tiempo es empoderar a las personas con información para que sepan cuáles son los potenciales daños, ¿no? A la salud que les va a traer el consumir esa sustancia y a dónde pueden acudir. Porque justamente o sea, ¿dónde pueden acudir si hay un problema? Si caen en un problema, si caen en un uso problemático de la sustancia. Eso lo decimos mucho, pero ¿qué significa el uso problemático? Pues bueno, es casi los mismos parámetros que teníamos como para definir una adicción, ¿no? O sea, que si ya se mete con tus días, ¿no? Con tus hábitos, ¿no? Si antes te gustaba, no sé, ir a correr al parque, hacer ejercicio, y de pronto te descubres sustituyendo todas esas cosas que hacías por consumir, ¿no? O tienes a tus hijos o hija y te quedaste de ir por ellos a la escuela y no fuiste porque te fuiste a conectar, ¿no? Así, entonces, todo eso te fuiste a conseguir, perdón, la jerga. Y o sea, eso es un consumo problemático, ¿no? O sea, en donde ya se mete con tu vida y donde empiezas a ver también signos de dependencia, ¿no? De estos signos y síntomas que están asociados al síndrome de abstinencia, por ejemplo, ¿no? Y eso ya también tiene que ver o que no te deja dormir o que solo no piensas. El otro estaba escuchando a David Nutt, que ya hablamos de un poco. Sí, que mamamos un poco. Sí, exacto, es así, es genial, que creo que les dije en un episodio que me dio clase, te presumo. Ay, te valoro. Yo cuando lo vi así, no te valoro mil. Sí. Y nunca había hecho eso así como de que, ay, pues X, es una persona. Pero viste que él hizo este estudio donde habla de justamente este tema de reducción de riesgos y daños. Digo, perdón, ya te corté. No. No sé si ibas a o a otro. Dale. Porque tiene muchos estudios. Donde decía justamente de que hay otras situaciones, otras actividades que generan más riesgo. Digo, es problemático hablar de esto porque, o sea, no es políticamente correcto, o sea, y finalmente parecería como que consumir sustancias, pues no, digamos que no es de riesgo, pero porque hablaba de que es más. Bueno, esto lo hizo en la Gran Bretaña, donde decía que es más riesgoso cruzar la calle que consumir MDMA, por ejemplo. O montar a caballo es más peligroso que consumir muchas sustancias, porque hay menos lesiones, hay menos visitas al hospital. O sea, y todo esto hizo un estudio muy medido, muy científico, donde dices, ok. Que eso hizo que lo corrieran de esta sección de drogas, que ¿cómo se llamaba? Drug Advisor, no sé qué, así. Y justamente todos estos argumentos que acabas de decir, y que también dijo que el alcohol era lo más peligroso, fue así de, no, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo que montar a caballo? ¿De qué hablas, amiguito? Vete de aquí. Como que no entendieron bien a qué se refería. Y además porque, pues, por supuesto, es
pues quitar el control de la sustancia, de la droga, como herramienta política, ¿no? Entonces, de alguna forma ahí, pues coartaba algunas, pues no sé, voluntades o algunas áreas del gobierno de la Gran Bretaña, que después ya manifestaciones se manifestaron, así la gente, así de que no, regresen a David, no, así porque, pues sí, o sea, sus argumentos estaban basados en evidencia, ¿no? Claro. Entonces, todo esto que mencionas, pues como persona que se ha dedicado mucho tiempo a la reducción de riesgos y daños, pues iba orientado por ahí también lo que iba a decir de David Nutt. Me encanta toda esta parte del análisis multicriteria, que creo que habíamos mencionado, ¿no? Unos episodios pasados, que hicieron un equipo multidisciplinario liderado por David Nutt, y determinaron como la peligrosidad o los riesgos que existen alrededor del consumo de una sustancia, pero no solo el riesgo que te hace a ti, sino también a la sociedad, ¿no? Entonces eso me gusta como esta forma de ver, o sea que hay dos dimensiones, ¿no? Uno es el daño que te hace a ti el consumo de esa sustancia, y otro es el daño que hace a la sociedad, y eso me parece fantástico, ¿no? Porque justamente nos alejamos de esta visión pues que como decía hace ratito, como médica, clínica, ¿no? En donde solo vemos el daño a la salud, ¿no? Y nos quedamos con que, ay, te hace daño y listo, ¿no? Pero no estamos viendo todos los otros, o sea, el otro daño que hace la sustancia a las otras personas. Y entonces ahí es cuando dices, wow, ¿qué onda con el alcohol? Que está encabezando la lista de este análisis que realizaron. Y con la mayor cantidad de daños a terceros, bueno, a la sociedad. Y también con la mayor cantidad de daño a una misma, ¿no? Sí. Claro. Eso, bueno, me sigue rompiendo la cabeza, ¿no? Explotando la cabeza de esa información. Y de ahí sigue la heroína y luego la metanfetamina. O sea, que sí, en efecto, pues son de las que más riesgo hay, ¿no? A daños a la salud y a daños a la sociedad. Sería como el crack, esta versión de la cocaína fumada. Exacto. Pues, la cannabis, ¿no? Que luego tendemos a romantizar un poco por ser verde y todo esto que ya hemos dicho. Exacto. Pero que también puede tener estragos y riesgos, ¿no? Sin duda. Sí, exacto. Es un poco lo que hablé en mi ponencia, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Sí? ¿Anotaste? Te vamos a mencionar. Y que en último lugar estaban las psilocibinas, o sea, los honguitos, que en realidad pueden ser muy inofensivos, pero no se escapa a alguien de tener un ataque psicótico. Exacto, y que tenga que ser necesario llevarlo al hospital. Y que es bueno saberlo. Como medida de reducción de riesgos y daños es, oye, te puede pasar esto. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, acompañarte, ¿no? De una persona, hacerlo en tu casa, en un lugar seguro, que alguien que te esté cuidando, ¿no? O sea, con personas que conocen, que ya reconocen la sustancia y que conocen lo que puede llegar a pasar. Claro. ¿No? Eso es la mejor medida, ¿no? Oigan, y pues, bueno, de entrada, perdón, amigos, que traigo una voz, amigos, amigas, es que traigo una, no sé por qué, como que traigo algo en la garganta y no he podido hablar muy bien, pero bueno. Bueno, algo importante también, estas medidas de reducción de riesgos ya decíamos que son para todas las personas y desde esta visión de derechos humanos, pues también deberían de aplicarse pues a las personas que están en cárceles, ¿no? O a los migrantes que están en tránsito, porque también tendrían derecho a accesar a esto para que puedan tener un mejor consumo o bueno, que digamos pues el derecho a la salud, ¿no? Sí, y pues no sé si quieras que vayamos aterrizando algunas medidas. Claro, ¿Las vamos numerando? Okay. Sí. Podemos decir así, ¿no? Me parece bien. Yo voy a decir mi favorita de todas. Ok, número 1. Mi favorita de todas es una medida de reducción de riesgos respecto de la cannabis, de las marihuanas. Okay. Y es esta que nos compartió Drux en el curso, que así de que tienes que darle el golpe y aguantarte el humo así cuando estás fumando, porque eso... Así no es. ¿Nunca la has aguantado? A ver, por favor. Aguántala, pásala. Sí, exacto. Bueno, este mito de que cuando tú consumes marihuanas te tienes que aguantar el humo porque eso te va a poner más, ¿ok? Es como un demonio. Aguántala. Wow, ok. Bueno, entonces te tienes que aguantar el humo. O sea, no aguantártelo.
Sí, exacto. O sea, bueno, pero me refiero, el mito es que sí. te aguantes el humo y dices, me va a poner más, Pacheco, me va a poner más, me pone. Sí. Pero no es cierto, amigos. Eso solamente ni te pone más y solamente te hace daño. Entonces, como una medida de reducción de riesgos cuando fumen, bueno, con la cannabis, es no aguantarse el humo, porque esa combustión genera daño a nuestro cuerpo. ¿Es así? Exacto. Sí, porque justamente los subproductos de la combustión que le llaman, pues está monóxido de carbono, dióxido de carbono, alquitrán y puede tener muchos otros hidrocarburos que son el producto de quemar una hoja, ¿no? De quemar madera, o sea, bueno, de quemar ese tipo de polímeros, ¿no? De celulosa y de todo lo que hay en las plantas, ¿no? Lo mismo pasaría si agarras una hoja de cuaderno, lo quemas y te aguantas ahí el humo de la quemazón de la hoja. Claro. Bueno, si seguimos con la cannabis, podríamos decir entonces también procurar el autocultivo. Sí, exacto. ¿No? Que me gustaría también, antes de seguir pasando, quiero todo el tiempo el disclaimer, ese se escucha al final de los episodios siempre, pero bueno, también me quiero recalcar que no estamos aquí haciendo una apología al consumo ni a las sustancias. Pero la idea, o sea, como que es difícil, ¿no? Hablar de esto porque al final se confunde, ¿no? O sea, claro. Hay una línea una membrana que divide el discurso entre una apología y una charla informativa. Exacto, es que de eso va la reducción de riesgos y daños. Ajá. O sea, partimos de no prohibir, o sea, de que no se prohíbe el consumo. Las personas consumen, lo repetimos, no podemos cambiar el contexto. Nosotros no sabemos por qué la gente consume. Y eso es parte de su vida, de su intimidad y no nos incumbe. Entonces, lo ideal sería, pues, probablemente que nadie consumiera, ¿no? Porque así hay un riesgo nulo, es la única forma de evitar el riesgo. Claro. Pero estas son medidas partiendo de la gente que consume para que pueda tener un mejor consumo, que no afecte tanto su salud, ¿no? Digamos. Exacto, me encantó. Sí. O sea, pues justamente entonces ahorita con el humo, pues ¿qué estamos haciendo? Bueno, informando que te hace daño el humo, ¿no? O sea, que es una vía de administración pues dañina, ¿no? Y entonces si lo vas a hacer, pues mínimo no la aguantes. O sea, y como que tenemos también esta visión como de ahorrar, ¿no? Yo creo que es no sé si es #México o algo así, ¿no? Como de decir, bueno, pues es que tengo que ahorrar y este gramito que tengo me tiene que durar de aquí a final de mes, ¿no? Entonces la aguanto más que puedo para que no se desperdicie nada. O sea, no sé si va por ahí, pero no lo hagan, no retengan el humo en los pulmones porque eso hace daño. Entonces lo mejor, pues bueno, es darle la calada, lo sacas y listo. Y si te esperas tantito y si sientes que no te puso, ¿no? Que no te dio el colocón, pues vuelves a dar otro jaloncito, ¿no? Y si tienes una pipa, pues mejor así no desperdicias. Okay. Pero sí, es la medida de reducción de riesgos y daños por excelencia en el consumo de cannabis. Luego, número 2. Ok, la número 2 es el procurar el autocultivo, aunque también es raro porque pues no es como legal. Claro, sí. Eso está bien cañón. O sea, para poder acceder a un cultivo legal, híjole, es que aquí en México está bien difícil. Porque primero tienes que tener tiempo y tienes que tener mucho dinero. O sea, es imposible casi tramitar tu amparo para que Cofepris, bueno, ya no necesita amparo, más bien tramitas el permiso para poder cultivar. Pero no hay citas, entonces por lo que digo es que el tiempo es porque tienes que esperar de aquí a que te den una cita y el dinero es porque tienes que pagar a unos abogados para que te dé a atravesar todo este camino empedrado para conseguir tu permiso de cultivo. Pero bueno, sí será lo ideal porque así te saltas como todo este rastro de sangre que puede tener una cannabis que se consigue a través de un mercado ilícito, ¿no? De unas vías pues no tan convenientes o que tienen muchos bemoles, ¿no? Ahí atrás. Se escucha un poco fuerte, luego yo digo que tiene rastro de sangre, ¿no? Porque pues sí hay una historia atrás de esa planta que consumimos. Y pues sí, esa es otra medida. Esas son las medidas que tenemos por excelencia para el consumo de cannabis. Bueno, yo puedo hacer una tercera de la cannabis y luego ya vamos a otras generales. Sí, Bueno, una 3, la de consumir flores con menos THC.
Okay. Porque el THC es lo que más daño, bueno, lo que más riesgo tiene, ¿no? Exacto. Sí, esa creo que es una de las, también, de las mejores medidas de reducción de riesgos y daños. Tendemos a pensar que las mejores cannabis son las que tienen mayor cantidad de concentración de THC, pero esa es una idea que arrastramos o que nos han heredado recientemente los estadounidenses, ¿no? Porque en cuanto se empezó a permitir allá, o sea, cuando se hizo legal en Estados Unidos, bueno, en algunos estados de Estados Unidos, no en todos, se legalizó primero el uso lúdico, que ahí sí lo establecieron como uso lúdico, porque en otros episodios hablamos de la diferencia entre uso lúdico y uso adulto, que aquí en México queremos que se regule el uso adulto, ¿no? Porque nos alejamos de esta visión de que nos estamos divirtiendo y como es de diversión, pues es para tontos, ¿no? Porque la diversión no puede ir acompañada de una vida responsable o de ser un adulto funcional, ¿no? Entonces aquí queremos cambiarlo a uso adulto. Pero bueno, ya se regula el uso lúdico antes del uso médico. Entonces, pues la industria llegó con todo. También es algo que se quiere evitar en México. A diferencia o sea, queremos evitar aquí que entre primero el uso médico, que en efecto, eso fue lo primero que entró. O sea, aquí en México ya es legal, bajo ciertas condiciones, prescribir cannabinoides, ¿no? Y esa es otra historia que valdría la pena, yo creo que hasta para un episodio completo. Pero bueno, en Canadá también se reguló primero el uso médico y luego el uso lúdico. Y hay una diferencia abismal entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, sus productos. En Estados Unidos todos están llenos de colores y risas y son gomitas, pero hay Oreos, pero hay Doritos, pero hay, ¿no? Así de todo. Sí. Y todo como que te orienta a consumir. O sea, está una mercadotecnia increíble. Y luego las gomitas, y tienen un chingo de casos de niños intoxicados por cannabis porque dejaron la gomita y pues es un dulce, ¿no? Lo ves y dice dulce, pero pues ahí el signito abajito de THC en rojo, ¿no? Y pues llegan niños intoxicados porque se acabaron una bolsa de THC y tienen 100 miligramos completos de THC. Eso es, o sea, el amiguito puede llegar hasta ahí de este síndrome de hipermimesis, que vomitan y vomitan y vomitan, o dormidos, ¿no? Sedados por unos cuantos días. Y entonces, pues bueno, toda esa información, y bueno, y que en Estados Unidos empezó a hacer como entrecruzamiento de especies, de cepas, y entonces se generaron cepas ya con concentraciones de THC arriba del 20%. Entonces, si ven las gráficas así de históricamente cuánto THC tiene el cannabis en los últimos 20 años, en Estados Unidos, así, boom, ¿no? Ya tienen cepas de 20 y tantos por ciento, 24% de THC, algo que en la naturaleza no se veía, ¿no? O sea, normalmente las cepas así, las cannabis, ¿cómo les llaman? Las panteoneras, ¿no? Que mencionamos aquí, el Pantheon Kush, tienen abajo de 13%. Okay. Entonces, pues sí, con concentraciones muy elevadas de THC, el THC es el que produce la mayor cantidad de efectos adversos y además que produce tolerancia y por lo tanto dependencia y puedes caer en un uso problemático. Es decir, la cannabis sí produce o sea, tiene potencial de producir un uso problemático en ti, o bueno, de que generes un uso problemático de la sustancia. Es decir, entre paréntesis, con cuidado, que genera una adicción. Recuerden que esa palabra ya no la usamos, ya pero no. Así para jalarla, okay. ¿no? Bueno, vamos más rapidito con las otras. A ver. Sí, lo siento, me clavé. Fue momento de clavadez. Sí. Ok. Número 4. Algunas, vamos de las más generales, básicas, como pues alimentarte bien, comer bien, comer frutas y verduras antes y después, hidratarse, ¿no? O sea, lo decía yo un poco en el episodio último, que consumir sustancias psicoactivas pues te puede agotar tus recursos cerebrales. Entonces es importante siempre alimentarse bien como una medida de reducción de riesgos. Sí, y es también una gran medida, excelente medida. Excelente medida. Vitaminas, minerales, recuerden. Claro, de hecho hay suplementos que te ayudan a tener una experiencia mucho mejor después de que consumiste sustancias, ¿no? Para que no haya tanta, pues que resaca, cruda, o cómo se puede decir. Y además, o sea, evitas eso, que es de alguna forma como un efecto adverso que queremos pues evadir, ¿no? La resaca. Pero también puedes llegar a evitar el mal viaje, ¿no? Así... luego pasan estos, regresando a la cannabis, sucede mucho que las pálidas están asociados por un evento de hipoglucemia, o sea, de que tu azúcar baja y entonces pues te empiezas a sentir débil
Y de ahí, pues te empiezas también. Igual, eso es la pálida, amigos, el bajón de azúcar. Ajá. Y luego va acompañado también de taquicardias. Entonces, pues imagínense, ¿no? Así una persona que no conoce que le puede pasar esto, pero porque no se alimentó bien y no ha descansado bien. Entonces, pues ya, o sea, se la pasó mal. Nunca la había consumido, estaba en casa de no sé quién. Tuvieron que llevarlo al hospital porque no sabían qué le había pasado. No sé, o sea, pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, eso es una medida de reducción de riesgos y daños porque justamente pues evitas, ¿no? Que te dé un mal viaje, que te dé una pálida. Y las mal viajes y las pálidas también existen en todas las otras sustancias. Bueno, con sus diferencias fisiológicas y biológicas y lo que sea, pero existen. Existen. Bueno, número 5, ya nos ponemos más intensos, es esto del intercambio de jeringas, ¿no? Que esta es una medida que sí pasa en México, a pesar de que creo que hay una población muy pequeña de gente que consume heroína, ¿no? Pero de hecho yo lo mencioné en el primer episodio, un ejemplo de reducción de riesgos justo de lo de Australia. Pero creo que no se escuchó muy bien mi micrófono, homofobia, y no se escuchaba bien mi audio. Pero bueno, decíamos que en Australia, por ejemplo, pasó que hubo esta medida de reducción de riesgos donde hubo este intercambio de jeringas y hubo aproximadamente en un periodo como de 10 años, entre 2000 y 2009, y hubo una reducción como de 25,000 infecciones de VIH y 21,000 de hepatitis C, ¿no? Además de haber un ahorro como de $500,000, ¿no? Digo, como colateral eso, ¿no? Claro. Pero sobre importante la salud de las personas. Y por ejemplo, esto consistía en darles kits de jeringas, de agujas estériles a las personas que consumían, sustancias a través de las inyecciones, ¿no? Exacto, de jeringas, etc. Y luego también llegan a dar en estos kits pipas, ¿no? De cristal con boquillas. Es otra medida, justamente. Sí. Perdón, sí. Que justamente. Número 6, medida número 6. Sí, no, o sea, las pipas, que es muy interesante ver cómo ciertas sustancias dices, no, es que consumir esto te destruye los dientes. ¿No? Te acaba con tu apariencia y no sé, te ves muy mal. Pero en realidad vemos que tiene que ver con el material, ¿no? Que lo que te hace daño es la lata, no tanto la sustancia, ¿no? Sí, entonces claro. Es dar pipas de Pyrex. Exacto. Para que las personas consumidoras no tengan estos daños colaterales con su salud, con los dientes, por ejemplo, que se les destruyan. Exacto. Entonces el intercambio de pipas, eso también es una medida muy, muy buena. Sí, ¿no? y también suele pasar que con el cristal, o sea, la metanfetamina, los labios se resecan y puede haber cortadas, ¿no? Heridas por la resequedad de los labios. Entonces estás compartiendo pipas. Entonces normalmente, bueno, aquí lo que yo he visto, luego que, no sé, por ejemplo, Yapas, me tocó ver una vez que repartía kits con pipas, pero además tienen unas boquillas para que la boquilla te la quedaras tú. Entonces, la pipa igual y pues tarde o temprano, bueno, no sé, lo puedes llegar a compartir, pero tu boquilla es personal. Entonces, ya si tienes los labios resecos, también reduces la posibilidad de una transmisión, ¿no? de una infección. De hecho, de ahí podríamos brincar luego a la 7, que tiene que ver con la higiene, o sea, claro. Tener higiene bucal. O sea, los enjuagues bucales también ayudan justamente, como es otra medida de reducción de riesgos, para evitar muchas infecciones que pueden ser, darse de esa manera, ¿no? Exacto, sí. Y se nos fue nuestro productor, ¿qué pasa? Estamos aquí solitos grabando. Sí, hola. Número 8. Número 8, bueno, una que es muy importante, que esta es el análisis de sustancias. Esta me encanta. De hecho, esta da para muchísimo porque queremos invitar, de hecho, a alguien a ver si se nos hace, ¿no? Sí, que nos vengan a platicar mucho de este tema. A platicar Monse. Porque el análisis de sustancias, esto es muy relevante porque las drogas que son no legales, bueno, pues ilegales, pues, no las compramos o no se consiguen en una farmacia, ¿no? Entonces, pues eso te ahorraría muchas cosas, ¿no? La duda de qué estás consumiendo. Pero justamente como no sabemos qué tenemos en nuestras manos, qué sustancia, qué cantidad de dosis, etcétera, pues es importante hacer este análisis de sustancia para tener la certeza
de qué se está consumiendo, ¿no? Qué sustancias son. Y aparte es también muy interesante toda la información que nos dan a través de este análisis de sustancias, porque es una tabla de dosificación, ¿no? Como que te dice cuáles son las medidas, cuáles son los efectos de cada sustancia, cuáles son las vías de administración, ¿no? Incluso hasta es muy chido saber esto, porque hasta como para un mejor disfrute de la experiencia, ¿no? Saber qué sustancias se llevan con cuáles, ¿no? Porque a lo mejor consumes una sustancia y luego te metes otra pensando que vas a elevar el efecto, porque siempre pensamos que, ya lo habíamos comentado, que más es mejor, y no, a lo mejor te metes una sustancia que te nulifica el efecto de la otra, ¿no? Exacto. Digamos, suponiendo que no quieras hacer eso, ¿no? O sea, que estés disfrutando y simplemente te metes otra sustancia que nada más te va a quitar el efecto, que no te va a abonar, ¿no? O incluso como para saber cómo disfrutarlo más, que si te metes esta sustancia, digo, no quiero mencionar, bueno, podría mencionar, digo, un ejemplo, ¿no? Que mencionaban ahí, que por ejemplo te metes a lo mejor primero el LSD y después el MDMA, a lo mejor, ¿no? Que eso puede ser que ayude a tener una mejor experiencia, por así decirlo, ¿no? Pero también es importante, repito, saber qué cosas se consumen, porque no todas las sustancias incluso duran el mismo tiempo, ¿no? Su efecto. Entonces es un tema así muy grande y muy interesante. Y me encanta aquí esta parte de, o sea, la reducción de riesgos y daños va muy de la mano a esto que llaman gestión de placeres, ¿no? Me encanta. Exacto, la gestión de tus placeres. Y es justamente esto, o sea, como está acompañado a muchas sustancias de la fiesta, de alrededor de prácticas sexuales. Entonces, pues si tú eres un usuario o usuaria que sueles tener encuentros sexuales de un tipo en donde sueles consumir tal sustancia, pues eso es gestionar tus placeres, porque para poderlo hacer adecuadamente, esta gestión, pues debes de conocer todas estas medidas de reducción de riesgos y daños, que incluye qué interacciones puede haber entre una sustancia u otra, ¿no? Y cuáles pueden tener un efecto negativo, cuáles se van a neutralizar, o cuánto tiempo puedes durar, o sea, en el efecto, o incluso pues para que el siguiente día amanezcas a gusto, ¿no? Y tranquilo, ¿no? Hay ya evitaste todas estas cosas que ya decíamos, como la cruda o algún pasón o un bajón, que pues luego pasa seguido, ¿no? Tenemos una historia, ¿no? De unos amigos, de los conocidos, que justamente pues en un acto sexual pues tuvo una sobredosis o algo parecido. Y pues digo, es lamentable, ¿no? Y justamente porque, pues bueno, hay muy poca información acerca de esto. Pues ahí como que en resumen, gestionar tus placeres, debes de también conocer medidas de reducción de riesgos y daños para entonces gestionarlos bien. Claro. Y pues bueno, tener un desenlace óptimo de tus prácticas sexuales o tu fiesta de cada viernes. Y pues bueno, es necesario conocer medidas de reducción de riesgos y daños para gestionar adecuadamente tus placeres. Y que esto, lo que mencionaron importante, es que no es el antidoping, ¿no? Análisis de sustancias. Porque desde este enfoque de derechos humanos y de reducción de riesgos, pues el antidoping es violatorio de tus derechos, ¿no? Porque pues es como meterte en la intimidad de las personas de que consumen. Y bueno, esta medida va muy de la mano, que ya no profundicemos. Ya nos dijo aquí el productor que llevamos como mucho tiempo, que es con la educación, ¿no? Sobre sustancias, lo que yo decía, de saber qué sustancias, cuáles son los efectos, etcétera, ¿no? Van de la mano. Bueno, otra medida, vamos por últimas dos. ¿En qué número vamos? ¿9? ¿10? Ya no sé. Bueno, el que vaya. 8, 9. Son los espacios seguros, ¿no? Espacios seguros pueden ser espacios seguros para mujeres, que existen, por ejemplo, en Baja California, me parece, que son unas salas donde puedes tener un consumo regulado, supervisado, en fin, ¿no? Para que puedas tener un uso adecuado con esta visión. Claro, exacto. Porque eso estaría genial que empezar a ver ya en otros lugares. Como que están ahorita, solo existen en zonas fronterizas por el problema de consumo elevado que hay en esas zonas del país. Pero pues lo ideal sería que pues, se expandiera, ¿no? Que justamente veíamos en el curso que Yapas va a empezar a hacer unas comunidades móviles que van a estar en constante movimiento por toda la ciudad, dando atención
de reducción de riesgos y daños de amplio espectro y atención psicológica y de muchas índoles, ¿no? Así como para... Un ejemplo, bueno, en esta revista científica de Lancet que se publicó, mencionaba esto de los espacios controlados, espacios seguros donde se les suministraba a las personas que consumen heroína, iban ahí a consumir la heroína en un espacio seguro y eso disminuyó en un 50% las muertes por una sobredosis de esta sustancia. Claro, porque además ahí normalmente tienen naloxona, ¿no? Entonces, si hay un caso de sobredosis, o sea, para que no llegue a la muerte, claro, pum, administran naloxona, que es el antagonista, el que revierte el uso de los opiáceos. Bueno, el efecto de los opiáceos. De hecho, eso es otra medida. Exacto. Que sería justo la naloxona, la metadona, ¿no? Como sustitutos para... Exacto. Que bueno, en este caso la metadona, su efecto farmacológico es como que va por otro lado porque como funciona es que dura más tiempo en tu organismo, el tiempo de vida media es el concepto farmacológico, es más prolongado, entonces da una sensación, o sea, al usuario de estar más colocado por mayor tiempo y se elimina con mayor tiempo también se retrasa más como su proceso de eliminación por las características farmacológicas de la molécula y entonces le permites al usuario no tener estos síndrome de abstinencia, ¿no? Este craving por más tiempo, como que prolongas el uso entre una dosis y otra dosis. Entonces así es como funciona la metadona, a diferencia de la naloxona, que sí es un antagonista, digamos que es una molécula contraria a los opioides que bloquea el efecto por completo de la unión de más opioides, digamos que como que desplaza, ¿sí? Los opioides se unen al receptor, llega la naloxona y los desplaza y la naloxona bloquea el receptor y entonces ya se corta el efecto y los traes así como de la muerte, ¿no? Igual en Canadá se ha usado mucho y también hay una reducción importante. Exacto, sí, por el uso de naloxona, ¿no? Exactamente. Que me acaban de decir, Hugo, hace rato que hay un grupo aquí en la Ciudad de México que distribuye naloxona gratuita. Wow. Que se llaman, híjole, se me fue el nombre. En el próximo episodio se los digo, pero es otro grupo que está intentando hacer estas medidas de reducción de riesgos y daños y en eventos, en raves, así, tasters, no me acuerdo. Pero bueno, distribuyen naloxona gratuita. Sí, es el primero que me entero aquí en la ciudad que están haciendo eso. Súper funcional, o sea que... Qué chido. Ajá, que deberíamos todos de conocer esta medida y sobre todo en zonas fronterizas debería de haber más, ¿no? Que en zonas fronterizas está el Narcan y en Estados Unidos, que es como un spray que de administración así en la boca o creo que es en la nariz y pues entra rápidamente a través de las mucosas y rápido llega al torrente sanguíneo. Muy bien, pues bueno, pues creo que dimos suficientes medidas de reducción. Muy bueno, podemos dar un pilón nada más de una que es con el alcohol. Porque lo mencionamos, para que no se quede ahí, que bueno, el alcoholímetro es una medida muy efectiva para la reducción de riesgos, porque no prohíbe el uso del alcohol, pero simplemente te menciona una dosis, por así decirlo, claro, de alcohol, sí. Para que no Exacto. haya... Y evita daños a la sociedad, ¿no? Daños a terceros, justamente. Ahí corta como que ese caminito del daño potencial que tiene esta sustancia por haberla usado y estar manejando y lo corta. Entonces ya no se traduce en un riesgo para la sociedad, ¿no? A pesar de que existe. Pues ha sido todo. Ya vámonos, mis gatos me van a madrear. Sí. Fue un episodio largo, disculpen, largo, gracias. Chido. Y perdón que repitamos algunas cosas, pero es que nos interesa mucho estas visiones, como decíamos, no criminalizadoras y todo, porque realmente ahí quien sale siempre perjudicado pues es el consumidor, el indígena, el pequeño distribuidor, ¿no? Sí, o sea, en realidad que es como la reflexión esta de CISEC que daba la vez pasada, ¿no? Que es como para la guerra contra las drogas solo permite que el status quo se permanezca, ¿no? Y que siga marginalizándose poblaciones vulnerables. Sí, disculpen también por ahorita lo de la gestión de placeres, creo que lo repetí como 3 veces, disculpen, como lo dije. Pues bueno, síganos por favor en nuestras redes, ya les prometemos subir mucha información relevante, disociadex, arroba disociados, pero la O es una X. A mí me pueden seguir en Instagram como Mendovas con B de burro y Z. En Grindr también hay 2 S. Ok. ¿Tú dónde andas? Y acá, en Grindr. En Instagram, Farmadrux, ya saben, denle like, follow. Y muchas gracias. Bye. Chao.
Esto fue Disociados. Las opiniones aquí expresadas son únicamente de carácter informativo y no pretenden en ningún momento fomentar el uso de drogas. Nos escuchamos la próxima semana.